Sociedad de los Poetas Muertos es siempre un ideal para todo poder totalitario. Sin embargo, tenemos hoy un fuerte impacto, digo, cuando los filósofos que hicimos hoy desconfíen, hoy son 200 años. Quiero decir, es lo único que tenemos a favor, la vejez, porque la filosofía está desde hace muchos siglos presionándonos. Hay un fuerte impacto, probablemente a partir de la crisis de la Ilustración que saltó tanto la razón, por entender que es la metáfora, la ficción creativa, donde quizás se revelan y se abren sentidos nuevos de lo que intentamos realidad. Y acá también engancho con lo que decía el doctor Freire. Es el tema de lo posible. La ficción no es que no sea verdad, sino que abre otras verdades posibles. Como dice Paul Ricoeur, la fuerza de la metáfora, y la metáfora está tomada no solo en el sentido lingüístico estricto, sino en el sentido también de otros tipos de lenguajes que no son el articulado. Abre mundo, abre sentidos, abre posibles. ¿Qué sería de los hombres sin el arte? En este sentido, esta tensión entre verdad y ficción me parece que es un punto interesante para conversar y discutir, porque en última instancia es una tensión entre lo que pretende cerrarnos y lo que puede abrirnos. Y esto me parece que es siempre importante. Hay una segunda tensión que tuvo su expresión muy fuerte en el mundo moderno. Es la tensión entre la objetividad, la mirada objetiva, científica, y el gusto, lo que nos gusta. Estoy tomando las expresiones básicamente de Kant en su teoría estética. Es interesante porque el criterio para distinguir lo que es un juicio científico de lo que es un juicio estético, que en términos sencillos decía esto es objetivo, sería el juicio científico, esto me gusta, sería el juicio estético según la manera de entender de Kant. Es una distinción muy interesante que él hace entre juicios determinantes y juicios reflexionantes. No la voy a explicar ahora porque sería demasiado. Pero simplemente les quiero decir esto. En un caso, porque esto es importante de la atención, vamos desde una universalidad supuestamente a priori, previa a toda experiencia, y desde ahí determinamos lo particular. Esta sería la objetividad. Tenemos la ley, tenemos la teoría, tenemos las clasificaciones, en el caso que quizás tenga que ver con ustedes, psicopatológicas, y de ahí decimos el singular está determinado y lo objetivamos desde ahí. En cambio, en el juicio reflexionante, la lógica es inversa. Desde lo particular, o sea, la estética, la lógica es inversa. De lo particular buscamos lo universal. Y esto me parece sumamente interesante como una pista para pensar. Kant decía, si yo digo esto es bello, en realidad estoy como postulando que para todos sea bello. Desde lo que yo más siento como mío, porque es mi gusto, de alguna manera estoy saliendo de mí hacia algo que nos coloca en una búsqueda de universalidad. Yo les quiero decir, la tensión en el fondo, así como la primera es verdad y ficción, esta que estoy planteando la objetividad y gusto, lo que esconde en el fondo es la tensión entre universalidad y singularidad. Tensión clave y donde el arte juega un rol muy especial. En este sentido, hoy hay un fuerte acento por entender que la memoria creativa que nos conecta con tradiciones históricas de sentido
es quizás la única forma de acercarnos a una universalidad que no esconda detrás el disciplinamiento de lo singular o el biopoder, como diría Foucault, o lisa y llanamente un etnocentrismo disfrazado de ser la razón. Creo que esto, en este sentido, me parece, nos costó mucho tiempo, pero nos hemos dado cuenta que este lugar central del arte en nuestra reflexión. Y finalmente, la tercera atención que quisiera señalar, señalé dos: ficción, realidad, objetividad, gusto, que esconde la universalidad y singularidad, y quisiera terminar con la última, que es la tensión entre naturaleza y cultura. Esta nos obsesiona desde la modernidad y creo que es preocupante que nos obsesione tanto. También aquí se juega el destino del arte y quizás su valor terapéutico. Y quizás lo digo con toda humildad, porque no sé, pero me animo a incluir algo de esto. Acá tenemos una vieja idea, aquella idea de que el arte tiene que imitar, que es una mímesis de la naturaleza. Es una muy vieja idea que nos presiona desde hace muchos siglos. Pero en el fondo esto termina siendo un mecanismo legitimador, naturalizante, en última instancia yo diría fuertemente ideológico, o bien esta especie de entender el arte como mera mímesis es naturalizar la creación, o bien quedarse pegado, con permiso de quienes saben de esto, a una repetición compulsiva de fijaciones. No es justamente crear. En este sentido me parece que hoy, y de nuevo confíen en el hoy que no es 2008, sino digo este último tiempo, 2007 ya en adelante, todavía tengo ganas que termine, está todo. Digo, me parece que hoy hemos entendido por fin que hay que poner el acento en la búsqueda de sentido. Entonces quizás entendemos lo que dio a llamarse el giro expresionista que se produjo en nuestra memoria histórica, sobre todo en el siglo XIX, que quiere decir lo siguiente: es imposible encontrarse a sí mismo, constituirse como sujeto, si de alguna manera no nos ponemos en nuestras propias producciones. No es cierto que seamos un cogito descontextualizado, aislado, sino que la verdad de ese cogito, de ese sujeto, de ese yo, es en realidad lo que expresa y cómo a partir de lo que produce, expresa, crea, de alguna manera se puede entender. ¿Por qué? Porque justamente la producción y el arte es, en esto me parece la primera palabra, transmutan el mero goce o consumo ligado a la muerte en la elaboración social de un legado, desde donde, y vuelvo a citar a Kusch para terminar, chapoteando símbolos, codo a codo con los otros, transformamos la indigencia originaria del estar, meramente estar, en símbolos, desde donde tiene sentido la vida. Quizás desde ahí uno pueda entender. A mí se me hace muy difícil plantear cualquier tema relacionado con la salud si no lo ligamos a nuestras formación e identidades culturales a través precisamente de lo que creamos, de lo que producimos, de lo que hacemos. Bueno, esta es mi modesta conclusión. Gracias.